Como hemos estado cantando y anunciando desde el principio de la reunión, sin duda que hoy es un día muy especial para los cristianos, ¿no? Para los que somos seguidores de Jesús. Hoy celebramos la resurrección del Señor. Gracias, cariño. Y ese es el fundamento de la fe cristiana. El fundamento de la fe cristiana es el hecho de que Jesús resucitó. Hay una película que te recomiendo que veas, pagando el Netflix, no te la descargues, que se llama El caso de Cristo. No sé si has llegado a ver esa peli. Es una peli que trata de... te voy a hacer un spoiler y ya está, y así te ahorras verla. No, hombre, no. Es una peli que trata acerca de un hombre que se propone desmontar la fe cristiana. Tal cual. Es un tipo de éxito, es un periodista famoso, es una historia real, ¿eh? Es un periodista famoso en Estados Unidos, es un tipo que tiene un éxito muy grande, es periodista de uno de los mayores periódicos del país, del Chicago Tribune, se llama. Habéis visto la pronunciación, ¿no? Tribune, del Chicago Tribune. Entonces, un hombre que tiene mucho éxito. ¿Y ahora qué ocurre? Que su mujer, su esposa, tiene un encuentro con el Señor. Y el tipo se coge un cabreo increíble. Y se propone, por todos los medios, realizar una investigación por su cuenta para desmontar la fe cristiana. Y claro, hablando con un compañero de trabajo que es cristiano, le dice, mira, si tú te propones desmontar la fe cristiana, ve a la resurrección. Es decir, intenta demostrar que la resurrección de Jesús fue mentira. Porque en eso descansa nuestra fe. O sea, sería ilógico que nosotros creyéramos en un Dios muerto, en un Dios que se encarnó en su Hijo, murió por nosotros y se quedó en la tumba. ¿Qué esperanza tendrías tú? O sea, yo diría, si yo me estuviera acercando a la fe cristiana, diría, pero vamos a ver, si este que decía que era hijo de Dios, que era el mismo Dios, que el Padre y yo somos uno, ¿no? Decía él, ¿no? Si este mismo no ha podido vencer la muerte, ¿qué esperanza hay para mí una vez que yo me vaya de este mundo? Pero porque Él resucitó, porque Él venció la muerte, en base a ese hecho, en base a esa verdad, es que nosotros podemos tener esperanza para el futuro. Es que nosotros podemos vivir en esta vida como peregrinos, como gente que está de paso, y esperar con fe que también venceremos a la muerte. Que la vida no se acaba aquí. Que la vida no consiste en comer, beber, dormir, trabajar, ir de fiesta. Que hay un futuro glorioso que nos espera a todos aquellos que somos seguidores de Jesús. Eso es lo que estamos celebrando hoy, ¿verdad? Eso es lo que como seguidores de Jesús celebramos hoy. Hay un matiz que me gustaría, o sea, de todo lo que es el hecho de la resurrección, del cual me gustaría hablaros hoy en concreto. Y es el hecho de que a lo largo de la historia se han desarrollado diferentes corrientes teológicas, no voy a entrar mucho en ello, pero hay quien planteó que la resurrección de Jesús fue algo espiritual, es decir, te explico, que Jesús era un espíritu. El Jesús resucitado fue únicamente un espíritu, que se aparecía como un espíritu y era una especie de fantasma. Pero si vamos a la Escritura, nos damos cuenta de que Jesús verdaderamente resucitó
corporalmente, porque la tumba estaba vacía, porque no quedaron huesos. Y porque ahora vamos a ver un par de pasajes que también lo confirman. Entonces, tenemos que ser conscientes de la realidad de que Jesús resucitó corporalmente. Su resurrección fue algo corporal. Fíjate lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 24. Voy a leer versículos del 41 al 43, ¿no? Y aquí está el Señor apareciéndose después de haber resucitado a sus discípulos. Voy a leer un par de versículos y fijaros lo que dice. Dice, y como ellos, los discípulos, ellos aún no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, Jesús les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? El Señor tenía hambre después de haber resucitado. Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Lo tomó y comió delante de ellos. O sea, un fantasma no come, que yo sepa, ¿no? ¿Verdad? ¿Veis que el Señor Jesús experimentó una resurrección corporal? Su organismo fue restaurado. Sus funciones vitales fueron restauradas a nivel corpóreo. Comió un cacho de pescado delante de sus discípulos. Aún así, es verdad que su cuerpo experimentó una transformación gloriosa. Porque fijaros lo que dice en Juan 20, 19, que es otro pasaje, otro fragmento del Nuevo Testamento que nos cuenta la misma historia. Jesús apareciéndose a los discípulos desde otro punto de vista. ¿Todo el mundo me sigue? ¿Sí? Bien. Fijaros lo que dice aquí. Dice, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, y digo, ¿por qué Juan se preocupa aquí de decir que las puertas están cerradas? ¿Era importante eso? Bueno, sí, era importante. Las puertas de donde estaban cerradas. En el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. O sea, aquí nos encontramos a los discípulos reunidos en un sitio concreto, con las puertas cerradas, y de pronto aparece el Señor. Estamos viendo que, aunque su cuerpo fue restaurado, fue un cuerpo glorioso, que podía presentarse en sitio por su propio poder y autoridad, ¿verdad? ¿Sí? En medio de ello se apareció. En muchas ocasiones del Nuevo Testamento también encontramos que cuando Jesús se aparece a ciertos discípulos, después de haber resucitado, los discípulos no lo reconocen al principio. No sé si os acordáis de esos discípulos de Emaús, que nos cuenta también el Evangelio de Juan, ¿no? Creo que en el capítulo 20, por ahí, creo que está también, o 21. Estos dos discípulos que iban de camino a Emaús y de pronto se encuentran con el Señor y el Señor empieza a hablar con ellos y ellos no lo reconocen. Y dice la Biblia que fue en el momento en el que el Señor empieza a partir el pan porque se paran a comer que cayeron en la cuenta. O sea, recuerda a María Magdalena en el justo afuera de la tumba. No sé si te acuerdas de ese pasaje. Ella va a la tumba y encuentra la tumba vacía y empieza a hablar con alguien y ese alguien le dice, ¿a quién busca? Le dice, a mi Señor, que lo han robado, lo han quitado de aquí. Y ella de momento, creo que Jesús le dice, María, y ella dice, Rabí, maestro. O sea, vemos que también, después de haber resucitado el Señor cuando se aparece, hay discípulos que no lo reconocen inmediatamente. Supongo que por ese cuerpo glorificado y transformado, ¿verdad? Pero fijaros,
Y aquí es donde quiero llegar en el día de hoy. Hay un aspecto del cuerpo del Señor, una vez resucitado y transformado y glorificado, que no cambia. ¿Alguien puede percibir o imaginarse de qué voy a hablar? Hay algo que está ahí. Hay unas marcas que permanecen. Efectivamente. El hueco de la mano, el hueco de la otra mano, el hueco de sus pies de haber sido crucificado y su costado abierto y traspasado por una lanza. A pesar de haber recibido o experimentado una transformación corporal, hay marcas que persisten. Hay cicatrices que se mantienen. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Fijaros, si leemos de nuevo dos relatos que hablan de esto, voy a releer de nuevo un poco los relatos que hemos leído antes y vamos a hacer énfasis en el hecho de los huecos, los agujeros de las manos, de los pies y del costado. Fijaros, voy a leer Lucas capítulo 24, versículo 36. De nuevo, estamos en lo mismo. Están los discípulos reunidos y el Señor se aparece, ¿no? Dice, mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos aún no lo creían, por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Esto es lo que hemos leído antes, ¿verdad? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado, lo tomó y comió delante de ellos. El Señor mismo les dijo, mirad mis manos, mirad mis pies. Si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, misma experiencia. Dice, al anochecer, esto es un texto un poco más largo, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Jesús enseña sus cicatrices. Jesús enseña el hueco de las heridas dejadas por esos clavos y esa lanza. Los discípulos se regocijaron, se alegraron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como me ha enviado el Padre, así también yo los envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les remitan los pecados, les han sido remitidos, y a quienes se los retengan, les han sido retenidos. Y ahora aparece la historia de Tomás. Que todo el mundo le mete mucha caña a Tomás, el incrédulo, pero hay que verse ahí, ¿no? O sea, si hubiera sido Tomás, probablemente, no sé, no me la había dado espiritual, yo probablemente hubiera dudado igual. Porque Tomás tenía esa capacidad, no sé si conoces a alguien que tiene esta capacidad. Siempre pasa algo cuando falta. Las cosas importantes ocurren cuando no está esa persona y se lo pierde todo. Pues es Tomás. Tomás se perdió el momento, ¿no? Se perdió el momentazo. Se lo perdió el hombre. Dice el versículo 24, pero Tomás, llamado Dídimo, que significa gemelo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Estaba el hombre haciendo un mandadito.
Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Imaginaros los otros flipando y contándole la historia. Escúchame, Tomás, que el Señor ha resucitado, que ha estado aquí en medio nuestra. Y el otro, otra vez. Ya ha pasado algo cuando yo no estaba. Pues yo no me lo creo. Hasta que no lo vea, no me lo creo, ¿no? Pero él les dijo, si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo, fijaros qué tío, si no meto el dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, imagínate la herida del costado como tenía que ser para meter la mano entera. No creeré jamás, dijo Tomás. 8 días estuvo así el Tomás. 8. No media hora, 20 minutos. 8 días estuvo así, RQTR, el Tomás. 8 días después sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino sé creyente, cree. Entonces Tomás respondió, y esto es una de las declaraciones más impresionantes de la Biblia bajo mi juicio. Señor mío y Dios mío. Tomás en ese momento fue consciente. Creo que el Padre le reveló en ese momento que estaba delante del mismo Dios, que había vencido verdaderamente a la muerte. Dios mío, Señor mío y Dios mío. Fue lo que provocó la respuesta que las heridas de Jesús, el comprobar esas heridas, el verlas, el estudiar esas heridas, lo que provocó en Tomás, la respuesta que provocó fue, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Y fíjate, mi palabra de hoy es muy sencilla, es cortita. Y quiero que veamos rápidamente, he sacado algunos pensamientos acerca de la importancia de las cicatrices de Cristo. La importancia de las cicatrices de Jesús. Yo tengo escrito por aquí, dice, las cicatrices de Jesús, número 1, hablan de su amor por nosotros. Y son un recordatorio de que nuestra libertad del pecado y la vida eterna costó un precio. Alguien tuvo que pagarlo. Alguien tuvo que sufrir. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3, que la paga del pecado es muerte. Es decir, lo que tú obtienes cuando practicas el pecado es desobediencia a Dios, no es otra cosa. Lo que tú obtienes cuando practicas eso, lo que yo obtengo cuando practico eso, es muerte. Es muerte espiritual. Entonces el pecado exige una paga de muerte. Y Jesús, en su amor, en su misericordia, Él cogió y decidió, no, yo no quiero que Michael muera por su pecado. Yo voy por él. Yo voy por él. Para que él no tenga que morir. Para que él no tenga que experimentar esa muerte espiritual. Yo voy. Las cicatrices de Jesús confirman la veracidad de la historia. ¿Sí o no? Las cicatrices de Jesús confirman y demuestran que la historia de la resurrección es cierta. Que verdaderamente ese hombre que estaba clavado en una cruz es el mismo
que está hoy delante mía, si yo fuese un discípulo de aquella época. Todo el mundo me entiende, ¿verdad? Al yo ver sus manos, al ver sus pies, al ver su costado, puedo atestiguar que es el mismo. Es el mismo. Esto es verdad. Hay una escena del caso de Cristo en la que este hombre, desesperado por demostrar que la resurrección fue mentira, habla con alguien y habla de el argumento suyo es, bueno, a ver, mira, mucha gente muere, es capaz de entregar su vida, de morir, por una mentira. O sea, ¿qué valor puede tener eso? ¿Qué valor tiene que alguien entregue su vida por una mentira? Pues anda que no hay gente que entrega su vida porque cree que eso... ¿Sí, no? Y la persona con la que está hablando le dice, hay una gran diferencia. ¿Sabes cuál es? Nadie entrega su vida por una mentira sabiendo que es mentira. ¿Sí? O sea, yo para entregar mi vida por una causa, tengo que estar súper convencido de que esa causa es verdad. En ese caso, el testimonio de los discípulos tiene mucho peso, porque prácticamente todos acabaron entregando su vida. ¿Todo el mundo me está entendiendo? Nadie entrega su vida por una mentira a sabiendas de que es mentira. Tú puedes entregar tu vida por una mentira si te crees que esa mentira es verdad. Pero, en este caso, tenemos testigos de la resurrección. Yo no me imagino que el apóstol Pedro, que dice la tradición de la historia cristiana, dice que murió crucificado. Algunas fuentes dicen que murió crucificado cabeza abajo. No me puedo imaginar al apóstol Pedro entregando su vida si él no hubiese visto esas cicatrices y hubiese comprobado de primera mano que la persona que en ese momento tenía delante era verdaderamente el Señor Jesús. Entonces las cicatrices nos hablan, número uno, del amor de Jesús por nosotros. Número dos, las cicatrices confirman la veracidad del relato. Número tres, las cicatrices de Jesús nos hablan de vulnerabilidad, de transparencia y de humildad. El Señor no intentó esconder esas cicatrices. El Señor las mostró. Él no intentó esconderlas, las mostró. Número 4. Las cicatrices de Jesús dan como resultado alabanza y adoración. Señor mío y Dios mío. Las cicatrices de Jesús dan como resultado una expresión de alabanza, una expresión de adoración. Señor mío y Dios mío. Podríamos cerrar aquí el libro y decir, señores, hasta aquí. Pero yo quiero ir un poco más allá en el día de hoy. Y te voy a preguntar por tus cicatrices. Y quizás te enseñe alguna de las mías. Y ¿sabes qué pasa? Que si agarramos estos puntos que he detallado como principio, sin duda que las cicatrices, incluso tus cicatrices, son un testimonio de que tu historia es veraz y es cierta. Mis cicatrices son un testimonio de que lo que te estoy contando he pasado por ahí. ¿Alguien se ha roto aquí alguna vez un brazo? Sí. Y tú es que has sido un prenda, hijo. ¿Alguien lleva en su cuerpo cicatrices? Tus cicatrices cuentan una historia.
Mis cicatrices cuentan una historia. Ahondando un poquito en el proceso de cicatrización, ¿verdad? Si nos fijamos, cuando se produce una herida en nuestro cuerpo, las cicatrices no son instantáneas. Para que se produzca una cicatriz hace falta tiempo, hace falta que la herida sane, hace falta que la infección se vaya, hace falta que nuevo tejido, efectivamente, cicatricial, ¿no? Creo que se llama. Os voy a confesar una cosa. A mi mujer y a mí nos encanta ver el programa de la doctora Lee. ¿Sabéis cuál es el programa de la doctora Lee? Un programa que hay en Discovery, creo que en Discovery o en Kiss, o alguno de estos canales que nadie ve. Y después lo ve todo el mundo. ¿Eh? Programas como Forjado a Fuego, esas maravillas, ¿no? Bueno, hay un programa que es el programa de la doctora Lee, que es una cirujana plástica que esta mujer se dedica a arreglar problemas estéticos que tiene el personal y que vive amargado con ellos. Entonces esta mujer se dedica a ayudar a la gente, tiene una clínica en Estados Unidos, bueno, ayuda a la gente y también cobrar a la mujer que tiene derecho, que para eso ha estudiado. Entonces, esta mujer recibe pacientes y a lo mejor te viene un paciente con un pedazo de granaco aquí que lo flipa y esta mujer coge y además le encanta quitar los granos, que empieza a bromear mientras está quitando los granos, es increíble. A Pili le encanta, ¿verdad? Entonces, la doctora Lee muchas veces dice, es que aquí ha crecido tejido cicatricial, ¿no? Se utiliza esa expresión, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Es importante que cuando hay una herida, es importante que ese tejido cicatricial se desarrolle, crezca y tape el hueco. Porque muchas de las heridas físicas que tenemos, por operaciones o lo que sea, o accidentes, una herida deja un hueco. Entonces, ese hueco hay que rellenarlo con tejido. Ahora, cuando el tejido crece, es muy común que quede, ¿qué? Una marca. Esa es la cicatriz, ¿verdad? Sabes que con tu alma es lo mismo. Con tu corazón es exactamente igual. Con tu alma es el mismo proceso. Y quizá muchos de nosotros en este día, quizá algunos de nosotros hoy todavía no estamos en el proceso cicatricial. ¿Sí? A lo mejor tu herida o tus heridas de tu alma, de tu corazón, a lo mejor esas heridas todavía están en la etapa de estar abiertas o estar infectadas, estar echando pus. Porque esto es otro asunto. Si una herida cierra mal, o si una herida alberga un elemento extraño dentro, ¿qué ocurre? Que se infecta y que eso nos sana de verdad. Entonces, muchas veces los cirujanos, los médicos, cuando ocurre un accidente, imagínate, no sé, un accidente de coche, en el que hay cristales y a lo mejor cristales quedan dentro del interior de la persona, esos cristales hay que sacarlos. Si no, la herida no cierra bien, ¿eh? Si no, eso a la larga va a dar problemas. Eso a la larga va a repercutir en pus, infección, dolor. Entonces, quizá algunos de nosotros en el día de hoy, en nuestro proceso, en nuestra briega diaria con nuestras heridas, estamos todavía en ese punto en el que la tenemos abierta o está infectada.
y aquello está echando forraje. ¿Sí? La gente que acude a la consulta de la doctora Lee, antes de sacar la cápsula del bulto, muchas veces la doctora Lee, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mete los dedos y saca todo el forraje. Y después, con el bisturí, puede sacar la cápsula, para que aquello no crezca de nuevo. Qué buen almuerzo os voy a dar hoy, ¿verdad? ¿Todo el mundo me está entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Os puedo poner un vídeo? ¿Os puedo poner un vídeo de la doctora Lee que tengo ahí? ¿No? Dentro de la broma es algo que nos puede afectar, ¿verdad? Quizá alguno de nosotros, este es otro perfil de gente que podemos estar aquí hoy, a lo mejor alguno de nosotros ha crecido tejido cicatricial en nuestras heridas, pero nos da vergüenza enseñarla. Nos da corte. Nos avergonzamos de ello. Pero déjame decirte una cosa, tus cicatrices hablan de la veracidad de tu historia. Tus cicatrices dicen que hay una historia que contar. Y es una historia de gracia. Ahora os voy a enseñar un par de fotos. ¿De la doctora Lee? No. Hay por ahí una foto que no sé si la vais a ver muy bien. A ver si sabéis... Espera un momento. Uy, me estoy quedando sin pila. Hay una foto que es de una radiografía, ¿verdad? ¿Sabéis de quién es esa mano tan bonita? ¿Alguien puede ver qué ha pasado ahí? ¿Veis esto que hay aquí? ¿Lo veis? Es la misma mano, ¿vale? ¿Veis lo que ha pasado ahí, no? Sí, esa fue esta mano. ¿Sabes qué pasó? Que me caí sin querer. Sí. Una piña, lo que viene comúnmente llamado, o sea, se conoce como pegar un piñazo, ¿vale? En su momento, tú no te acuerdas de esto, pero yo iba a tocar ese domingo la guitarra contigo, ¿tú te acuerdas? Y te llamé y te dije que me había caído o algo de eso, ¿no? Mentí como un bellaco, hermanos y hermanas. Me avergoncé del piñazo que le di a una mesa en un ataque de ira y en un ataque de odio y de no poder controlar mi ira. Le pegué una piña a una mesa y me rompí la mano. Eso fue lo que me pasó. Claro, cuando uno hace algo así y genera tal violencia, ¿no? O genera tal despliegue de fuerza, aunque no lo parezca, estoy fuerte, los gorditos siempre acumulamos cosas. Claro, esto es el resultado de algo. ¿Sí o no? Esto es el resultado de algo. Esto no pasa así porque sí. Esto pasa porque uno va albergando cosas en su corazón, albergando sentimientos, que ahora mismo no viene al caso, pero bueno, en mi caso era rencor y odio. ¿Sí? Y era algo que me estaba afectando en mi vida con mi familia, con mi mujer, con mi hija. Y en un momento de tensión, el tío respondió así. Pon la otra, si puede. No, mira lo que tuvo que pasar, ¿lo veis? Un clavo. Claro, porque la fractura estaba desplazada, entonces aquello no había manera de ponerlo, o sea, dejarlo solo y que soldara solo, no. Entonces, bueno, un clavo, me tuvieron que insertar un clavo por aquí. ¿Y sabéis qué pasa? Que yo la cicatriz del clavo la conservo.
Entonces yo me puedo enfrentar a esta cicatriz, que es muy chica. Hay gente que tiene cicatrices más grandes, la mía es muy chica. Pero me puedo enfrentar a esta cicatriz de dos maneras. Puedo decir, bueno, la mayoría de la gente no va a recabar en ella, ¿no? Pero, o sea, cuando la gente me vio con el cabestrillo, yo a la mayoría de la gente le dije que me había caído. ¿Sabes por qué? Porque me avergonzaba de lo que yo llevaba encima. Tenía miedo de que la gente pensara mal de mí. Tenía miedo de que la gente dijera, váyate las notas este, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que pasa el tiempo y mi cicatriz, o sea, yo fui generando tejido cicatricial, pero aquello se fue infectando. ¿Sabes por qué? Porque no atajé el problema. No atajé el origen de esa ira y de ese odio. Entonces tuvo que pasar tiempo y yo me avergonzaba de esto. En el momento que Dios me arrinconó, yo siempre digo que el Señor a mí me arrinconó en una esquina y me llevó a solucionar ese rencor y ese odio, yo pude mirar mi cicatriz de otra manera. Mi cicatriz hoy, para mí habla de gracia de Dios, para mí habla de que el Señor ha hecho una transformación en mi corazón. Entonces mi historia, esta cicatriz demuestra la gracia de Dios, es un reflejo del amor de Dios. Y yo cuando la miro, quizás no pueda dejar de sentir un poquito de, ¿qué te digo yo? De decir, quizás me estoy exponiendo demasiado, pero a fin de cuentas, es la verdad. Y cuando uno se muestra vulnerable, cuando uno se muestra cercano, cuando uno comparte sus batallas, conecta con los demás. Entonces yo estoy enseñando mis cicatrices hoy en día. ¿Por qué? También, porque creo que eso genera un ambiente para que tú puedas enseñar las tuyas sin miedo a que te juzguen. Recuerda que creo que muchas veces el plan de Dios es el siguiente. Es sanar tus heridas, pero dejar tus cicatrices. ¿Para qué? Para que esas cicatrices le den gloria. Para que la gente, al ver tus cicatrices, pueda decir, Dios mío, Señor mío. No por ti, por lo bueno que tú eres, sino porque a pesar de lo pringao que soy, de lo malo que soy, de lo que me equivoco, Él me sigue amando. Y ha tenido misericordia conmigo. Y Él tiene misericordia contigo. Entonces, ¿cuáles son tus cicatrices? No las escondas, enséñalas. Sobre todo, si estás en el proceso de la infección o de la pus, probablemente necesites que un cirujano meta el bisturí y saque y limpie. Y recuerda que muchas veces siempre hay algo detrás de una herida. Siempre hay algo detrás. Y muchas veces nos centramos en taponar la hemorragia, pero olvidamos que detrás hay una causa que hay que arreglar, ¿verdad? Pues de eso quería hablar hoy. Hay gente a la que yo admiro. ¿Puedes poner la siguiente foto? ¿Sabéis quién es ella? Bethany Hamilton. ¿Sabéis que me encanta esta mujer? Porque es que ella no esconde sus cicatrices. Si tú la sigues en Instagram o en las redes, tiene multitud de fotos con su familia mostrando sus cicatrices.
Ella es una surfista que con 13 años tuvo un accidente mientras surfeaba y un tiburón tigre le arrancó el brazo. Sobrevivió de milagro. Sobrevivió de milagro porque justo estaba surfeando con una amiga y con el padre de ella, y este hombre le taponó la herida y fueron corriendo al hospital. Perdió el 60% de su sangre. Perdió el 60% de su sangre. Pero ahí tenemos a Bethany. ¿Sabes que ella es la presidenta de una organización que se llama Friends of Bethany, que se llama Amigos de Bethany? Que una de las cosas que hace, ella da charlas motivacionales y ella anima a la gente a mostrar sus cicatrices. Hay por ahí algunas fotos, debería haberla traído, donde ella hace terapia con la gente y les ayuda a no avergonzarse de sus cicatrices, sino a mostrarlas, porque esas cicatrices cuentan una historia. Esto es un ejemplo de alguien que, a pesar de haber sufrido una herida terrible y tremenda, dejó su vida en las manos de Dios, y todo ese dolor Dios lo ha convertido en algo bonito y precioso en su vida. Para mí es de inspiración, Bethany, ¿verdad? Mi palabra de ánimo hoy es, como nos hablaba Chema Najarafe el otro día, ¿no? Quizás estamos en ese nudo, quizás estamos en ese sábado oscuro. Entenderme el símil de la Semana Santa, ¿no? El viernes de Dolores, el sábado, que es ese día oscuro en el que Jesús murió el viernes, ese sábado, pero el domingo hay una resurrección. Quizás estamos en medio de ese sábado oscuro, en el que Dios está, al parecer, ausente, o no está cerca, o se muestra distante. Pero confía, porque el domingo llega. Después del sábado viene el domingo, ¿verdad? Bueno, me voy a callar ya. Oramos al Señor un poquito, ¿sí? Y le pedimos a Dios que Él nos ayude. No sé en qué punto estás tú en esta mañana. No sé si estás en el punto de herida abierta, herida infectada, tejido cicatricial. No sé en qué punto estás. Solo decirte que Jesús te ama. El Señor está contigo. Esta comunidad te va a abrazar con tus cicatrices. Te va a abrazar con tus cicatrices. No esperamos que te tapes las cicatrices para hacerte sentir aceptado. Te amamos con tus cicatrices.